Bienvenidos comunidad indoamericana a esta nueva jornada de sensibilización acerca de nuestro sistema de gestión de la calidad. Hasta el momento hemos visto que para poder entender el sistema de alto perfil en el cual se basa la norma ISO 9001 versión 2015 y la integración de normas, lo primero que debemos hacer es entender el entorno sobre el cual se desarrolla la organización. Y ya vimos que tenemos un entorno próximo y un entorno general. Un entorno próximo casi que determinado por los grupos de interés que afectan la operación de la empresa y un entorno general que tiene que ver con el ambiente sobre el cual se va a desarrollar la empresa. Para tal fin nosotros hemos hecho uso de una herramienta existente que se llama el análisis PESTEL. Que tiene un componente político, un componente económico, un componente tecnológico, un componente sociocultural, un componente legal y un componente medioambiental. Para ir recordando un poco lo que nosotros hemos ya visto en la sesión anterior, vemos que existe un entorno político. Ese entorno político tiene que ver con el gobierno, es decir, digamos que la vertiente o pensamiento político que en su momento está decidiendo los destinos de un país. Este elemento es sumamente importante porque condiciones que antes no eran permitidas con un cambio de gobierno pueden hacer que se vuelvan viables o posibles. Me explico. Por ejemplo, lo que nos pasó con el cambio de gobierno en Bogotá, cuando teníamos un gobierno que no estaba de acuerdo con la construcción de más espacios en Bogotá, sino que lo que quería era que comenzara a construirse hacia arriba, prohibió las licencias de construcción y durante esos 4 años esos negocios tuvieron que adaptarse a condiciones o de trabajar en las condiciones en las que el gobierno quería de convertir inmuebles de un solo piso en múltiples pisos o tener que irse a otras ciudades. Con el cambio de gobierno se liberó la posibilidad de construir más hacia la periferia y entonces hay un cambio de panorama. Eso significa que el gobierno que en ese momento se encuentre, ¿sí?, puede determinar condiciones que afectan de manera directa la operación de las organizaciones en un muy corto plazo. También depende del clima político. ¿Qué significa eso? Significa un clima conflictivo o un clima más bien equilibrado hace que sea más o menos viable el desarrollo de negocios. Eso significa que, por ejemplo, un clima conflictivo como el que nosotros vivimos durante 50 años afectó demasiado los negocios y ahora con la nueva tendencia en donde estamos tratando de implementar un proceso en donde la paz es el denominador común, el clima político ha cambiado y muy probablemente se vayan a potencializar nuevos negocios. También tenemos unas tendencias electorales, eso significa que podemos predecir cuál va a ser el nuevo gobierno o podemos saber si está dentro de la línea del continuismo o por el contrario es un gobierno que probablemente esté tratando de hacer un vuelco total y un proceso de reinicio, es decir, volvemos a cero y arrancamos de nuevo. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que lo político tiene que ver con la aplicación del poder y básicamente es aplicación del poder para una toma de decisiones. También vemos que existe un componente económico y ese componente económico tiene que ver con dos elementos fundamentales que son la oferta y la demanda. Y fíjense que esa condición de oferta y demanda tiene que ver con las tendencias, con las crisis, con los ciclos económicos y con las políticas de innovación. Me explico. Cuando nosotros tenemos una tendencia creciente en la economía, lo que nos está diciendo a nosotros es que tanto la oferta como la demanda están aumentando a un ritmo que les permite casi que equipararse. Para nosotros en el sector aeronáutico es muy importante que tengamos claro que el factor económico que está jalonando el sector son, digamos que las aerolíneas de bajo costo. Y eso está haciendo que la oferta laboral cada vez sea más grande y digamos que se está demandando mucha mano de obra calificada que por el momento no tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que estamos hablando de que hay muchos puestos de trabajo, que se están ofreciendo muchos puestos de trabajo y hay muy poca gente para cubrirlos. Entonces, ustedes van a decir, no, pero pues eso no es cierto porque en Colombia es más la mano de
de profesionales que están varados, ¿sí? Y muy pocas las ofertas laborales. Ojo, quiero que ahí tengamos en cuenta algo que es muy importante. Mano de obra siempre va a haber en exceso, pero mano de obra correcta, ¿sí? Siempre va a ser difícil de encontrar. Quiero que lo tengan claro, ¿por qué? Porque si bien es cierto que la mano de obra no calificada, digamos que siempre va a ser abundante, la mano de obra calificada siempre va a ser escasa. Y en ese orden de ideas, ustedes lo ven en los reportes de la OASI o lo ven en los reportes de los fabricantes, en donde les dice que más o menos necesitamos 800.000 personas de aquí al 2030 que no tenemos capacitadas. Tenemos mucha mano de obra, pero no mano de obra correcta, mano de obra capacitada. Entonces, ahí estamos hablando de una condición de oferta y demanda. Lo otro son las variables socioculturales que tienen que ver con la cantidad de personas, con el estilo de vida que nosotros nos queremos dar, con la forma y las opiniones, las creencias, lo que culturalmente nosotros hemos tenido como bueno o malo, y algunos aspectos importantes en cuanto a la ética. Y ahí es importante que nosotros tengamos claro, ¿sí?, que estos factores socioculturales afectan de manera substancial el desarrollo de las organizaciones. Algunas organizaciones que antes se consideraban buenas, ahora son organizaciones consideradas como malas, y otras organizaciones que se consideraban como malas, ahora con el cambio en la tendencia sociocultural se consideran buenas. Es importante que nosotros tengamos claro que el componente ético en ese caso es fundamental para el desarrollo, y por eso para nosotros en Indoamericana es muy importante ese componente sociocultural que nosotros damos y que va más allá de la instrucción. Así que ese es nuestro diferenciador importante. Entonces es fundamental que nosotros sepamos que esos cambios de cultura antes, por ejemplo, culturalmente era muy difícil que nosotros pudiéramos viajar por avión, porque eso era un privilegio y costaba muchísimo dinero. Ahora las tendencias en el cambio, tanto a nivel económico como a nivel de negocios, hace que los vuelos sean de bajo costo y que más personas puedan acceder a transporte rápido y eficiente a través de las aerolíneas. Entonces, en ese orden de ideas ha habido un cambio no solo a nivel económico, sino a nivel cultural, en donde la gente ya prefiere, digamos, que utilizar una aerolínea para desplazarse, ahorrar tiempo, ahorrar, digamos, que calidad de vida, ganar calidad de vida, perdón, y no utilizar los transportes terrestres como antes solía ocurrir. También hay un componente tecnológico, y es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, porque ese componente tecnológico de una u otra manera genera innovación, y al generar innovación casi que podemos decir que todo lo que se sabía antes vuelve a cero. Es decir, es como si nosotros reiniciáramos los computadores. Es decir, todo lo que se había escrito en el computador, una vez se reinicia, vuelve a empezar a escribirse. Entonces la tecnología tiene esa virtud, no solo en el campo de la aeronáutica, en todos los campos, ¿sí? Permite o hace que aquello que nosotros considerábamos que ya era, digamos, que una ventaja competitiva consolidada, ¿sí?, por un cambio tecnológico se convierta en una condición obsoleta y generemos una nueva tendencia. Caso claro dentro del el desarrollo de lo que estamos nosotros viviendo en el transporte es lo que se está desarrollando por parte de SpaceX, la empresa de Elon Musk, en donde está tratando de conectar a través de túneles loop ciudades, y donde los tiempos de desplazamiento gracias a esos túneles van a ser entre los 20 y 22 minutos, casi que a 300 o 400 kilómetros por hora. Entonces eso significa que de llegarse a dar esa tendencia en ese cambio tecnológico, toda la industria del transporte volvería a cero y tendríamos que volver a arrancar con esos procesos. Algo muy importante, y es el componente legal, ¿listo? Y el componente legal tiene una facultad dentro del modelo, y es que o permite o restringe hacer cosas, ¿sí? Y de una u otra manera nos va a permitir a nosotros visualizar un entorno en donde a través de una serie de restricciones podemos encontrar unas condiciones de ventaja que nos permitan a nosotros como organización establecer un ambiente de desarrollo. Básicamente,
La legislación que a nosotros nos rige es la legislación establecida en los reglamentos aeronáuticos colombianos, los RACs, que nos permite a nosotros llegar hasta cierto nivel o nos exige que lleguemos hasta cierto nivel, y en dado caso de no cumplirlo, muy probablemente nos va a generar a nosotros serios inconvenientes que no nos van a permitir operar. Igualmente tenemos el componente ecológico, y el componente ecológico lo que nos permite a nosotros es entender cómo se va a mover este escenario en cuanto a la interacción con otros ecosistemas. Por lo general siempre estamos inmersos en otros ambientes. En la ciudad estamos inmersos en un componente cultural, en un componente de transporte, en un componente económico, y si nos vamos para otra ciudad, el componente cambia totalmente porque son otras condiciones ambientales en las que nosotros nos vamos a desenvolver. No es lo mismo tener una empresa en Bogotá que tener una empresa en Medellín o tener una empresa en Barranquilla. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las tendencias, los tipos de consumo, las políticas que se utilizan a nivel regional son diferentes y hacen que las organizaciones tengan que adaptarse a esas condiciones. Ahora, estamos hablando de Colombia, pero imagínense que nosotros nos movamos a nivel internacional. Serían condiciones totalmente diferentes que nos generarían a nosotros múltiples, digamos que inconvenientes, o nos podrían brindar múltiples oportunidades para el desarrollo de negocio. Entonces, recuerden que nosotros partimos de la información de diferentes estamentos para construir nuestra matriz Pestel. Esa matriz Pestel, digamos que la podemos resumir aquí muy rápidamente en esta serie de variables. Y fíjense que tenemos 5 entornos: un entorno muy negativo, un entorno negativo, un entorno indiferente, un entorno positivo y uno muy positivo. ¿Qué diferencia hay entre un entorno negativo y uno muy negativo? Un entorno negativo a nosotros nos va a generar perjuicios. Un entorno muy negativo nos va a sacar del mercado. ¿Listo? Un entorno o un futuro indiferente, ¿sí? Lo que nos va a permitir es vernos como una empresa que sigue continuando con lo que ha venido haciendo porque no lo afecta. En un lado positivo, nosotros vemos que hay una posibilidad en ese futuro de generar un valor agregado adicional al que ya tenemos, y en un entorno muy positivo lo que generamos son ventajas competitivas. Entonces, si ustedes se dan cuenta de estos elementos dentro de la matriz, lo que hacemos es leer la matriz de manera vertical y establecer todas esas condiciones, primero las muy negativas, para que si se configuran todas, podamos hablar de un entorno negativo. Muy negativo, un entorno en el que nosotros debemos adaptarnos para que no nos saquen del mercado. Lo mismo hacemos, leemos la matriz con todas las condiciones del entorno muy negativo, del entorno negativo, y configuramos un nuevo escenario. Y así sucesivamente generamos un escenario o un futuro indiferente, un futuro positivo y un futuro muy positivo. Fíjense en lo siguiente. Entonces, eso nos lleva a que nosotros tengamos digamos que una tendencia en el tiempo que nos pueda orientar hacia cuál va a ser el estado que nosotros queremos obtener. Fíjense que tenemos un entorno muy positivo, en donde ese entorno muy positivo lo que nos muestra es que todas las condiciones de oportunidad se materializan y nosotros podemos generar una ventaja competitiva. Tenemos un entorno positivo en donde algunas condiciones positivas se dan, y esas condiciones nos permiten a nosotros obtener, digamos que, un valor agregado para la organización. Si nos damos cuenta, fíjense que el estado neutro es el que nos permite a nosotros continuar con lo que veníamos haciendo, porque no hay ninguna condición que nos obligue a mejorar. En un estado negativo generamos un daño, ¿sí? Pero no nos saca del mercado. Y fíjense que en un estado muy negativo, casi que nosotros estamos teniendo un nivel en donde muy pronto estaríamos fuera de las condiciones de competitividad. Entonces, esa es la forma como nosotros en Indoamericana planteamos los futuros posibles. ¿Cuál es el paso lógico? Pues formular el futuro que nosotros queremos generar. ¿Cuál es el paso siguiente? Ahora lo que debemos hacer es establecer el futuro o el escenario apuesta en el que nosotros queremos desempeñarnos y determinar cuáles serán las condiciones propicias para que nosotros lo podamos ejecutar. En ese orden de ideas, esta digamos que es una explicación muy somera acerca de lo que es el modelo Pestel, ¿sí?
y en futuras oportunidades seguiremos explicando un poco más cómo se va generando este escenario. De mi parte, no es más y recuerden, nos apasiona lo